Bienvenidos. En este video se hace el análisis de la característica externa del generador sincrónico. Característica externa. La característica externa muestra la variación del voltaje en terminales del generador sincrónico en función de la corriente de armadura, manteniendo constantes la frecuencia, el factor de potencia y la corriente de excitación. Para simplificar el análisis, la resistencia de armadura se considerará que tiende a cero, por lo tanto, la ecuación para determinar el circuito equivalente será igual a E sub 0 igual a JXSI más U. Se realizará el análisis de la característica externa para carga resistiva, carga inductiva y carga capacitiva. Para carga resistiva, Z será igual a R. Para carga resistiva, la corriente de armadura y el voltaje en terminales están en fase. Considerando la ecuación para el generador sincrónico simplificado, realizamos el diagrama fasorial. En primer lugar, dibujamos el fasor que representa el voltaje en terminales U. A continuación, dibujamos el fasor que representa a la corriente, que en este caso está en fase con U. A continuación, dibujamos el fasor que representa la caída de tensión en la reactancia sincrónica. Este fasor debe adelantar a la corriente un ángulo de 90 grados y el fasor E sub 0 será un fasor que va del origen del fasor U al extremo del fasor JXS por I. Y delta es el ángulo entre E sub 0 y el fasor U. Si en esta condición la corriente de armadura aumenta, manteniendo constante la frecuencia, el factor de potencia y la corriente de excitación, como la frecuencia y la corriente de excitación serán constantes, el voltaje generado internamente E sub 0 también será constante en módulo, pero no así en fase. Considerando esta condición, E sub 0 debe variar alrededor de una circunferencia de radio módulo de E sub 0. Por lo tanto, el nuevo diagrama fasorial que satisface esta condición será el diagrama fasorial de color negro, donde E sub 0 cambia en fase, pero no en módulo. En este diagrama se puede observar que el módulo del voltaje en terminales U' disminuye y el voltaje en la reactancia sincrónica JXSI aumenta en módulo. Para carga inductiva, Z igual a R más J multiplicado por la reactancia inductiva. Para carga inductiva, la corriente retrasa al voltaje. Si consideramos la ecuación simplificada del generador sincrónico y realizamos el diagrama fasorial, en primer lugar, nuevamente dibujamos el fasor U. A continuación, el fasor que corresponde a la corriente de armadura I estará retrasada un ángulo phi del fasor U. A continuación graficamos el fasor que corresponde a la caída de tensión en la reactancia sincrónica. Este fasor debe adelantar a la corriente un ángulo de 90 grados, como se muestra en la gráfica. Y el fasor E sub 0 será un fasor que va del origen del fasor U al extremo del fasor JX por la corriente de armadura. Y nuevamente el ángulo delta es el ángulo entre E sub 0 y el fasor U. Si en esta condición la corriente de armadura aumenta, manteniendo constante la frecuencia, el factor de potencia y la corriente de excitación, como E sub 0 es función de la frecuencia y la corriente de excitación, se mantendrá constante en módulo. Por lo tanto, E sub 0 puede variar en fase, pero no en módulo, desplazándose alrededor de una circunferencia de radio módulo de E sub 0. En esta condición, el nuevo diagrama fasorial, si la corriente de armadura aumenta, será como se muestra en la gráfica de color negro, donde se puede observar que el módulo de E sub 0' no varía, el módulo de el voltaje en terminales U disminuye de tamaño y JXS por corriente de armadura, que representa la caída de tensión en la reactancia sincrónica, aumenta en módulo. Para carga capacitiva, la corriente de armadura adelanta al voltaje en terminal. Considerando nuevamente la ecuación simplificada del generador sincrónico con RA igual a 0, realizamos el diagrama
fasorial. Nuevamente, en primer lugar, dibujamos el fasor que representa el voltaje en terminales U. A continuación, el fasor de la corriente de armadura, que en este caso adelanta al voltaje en terminales un ángulo phi. A continuación, dibujamos el fasor que representa la caída de tensión en la reactancia sincrónica, que debe adelantar a la corriente de armadura un ángulo de 90 grados, como se muestra en la gráfica. El fasor E sub 0 será el fasor que va del origen de U al extremo de JXS por corriente de armadura. Nuevamente, delta es el ángulo entre el voltaje generado internamente y el voltaje en terminales U. Si en esta condición la corriente de armadura aumenta, manteniendo constante la frecuencia, el factor de potencia y la corriente de excitación, nuevamente el módulo del voltaje generado internamente E sub 0 debe ser constante. Este voltaje debe variar alrededor de una circunferencia de radio E sub 0. El nuevo diagrama fasorial para el generador sincrónico será el que se muestra en la gráfica de color negro, donde se puede observar que el módulo de E sub 0 se mantiene constante, pero el ángulo de fase aumenta, y el módulo del voltaje en terminales U, que en este caso lo denominamos U', aumenta de tamaño, así como la caída de tensión en la reactancia sincrónica JXS por corriente de armadura. Realizamos la siguiente aclaración. En el análisis que se realizó para carga resistiva, inductiva y capacitiva, los diagramas fasoriales iniciales son los diagramas de color rojo, y un incremento en la corriente de armadura genera una variación en el diagrama fasorial, modificándose el diagrama fasorial como se muestra en los diagramas fasoriales de color negro. Si se deseara observar la variación del diagrama fasorial cuando la corriente de armadura disminuye, entonces el diagrama fasorial cambiaría de la gráfica de color negro a la gráfica de color rojo. Por lo tanto, el análisis realizado podemos utilizarlo para la situación en la cual la corriente de armadura aumenta o disminuye. Gráfica del voltaje en terminales en función de la corriente de armadura para la característica externa. A continuación se muestra la variación de voltaje en terminales en función de la corriente de armadura para carga capacitiva, resistiva e inductiva, como se muestra en la gráfica. Con lo que concluimos este video. Gracias.